¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Othan podrá saber que Atlas es su propio hijo? ¿Qué pasará entre Ezra y Othan? ¿Qué hará Sagla después de los discursos de Ezra? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si crees que Ezra debería contarle a Othan todo lo que sucedió, no olvides compartir nuestro video. Cuando Ezra recibió una oferta de trabajo relacionada con Inglaterra, no la aceptó antes y le dijo a Snar primero que había recibido la oferta. Cuando Ezra se entera de que está embarazada después de un tiempo, está muy emocionada. Sin embargo, no le cuenta a nadie sobre su embarazo. Después de un tiempo después de la partida de Ezra, va a Inglaterra para ver a Ezra en Finar. Pero cuando se va, le espera una gran sorpresa. Cuando ve que Ezra está embarazada, se sorprende. Ezra, por otro lado, se ha vuelto incapaz de hacer algunas cosas debido a la angustia de su embarazo. Se sintió aliviado cuando Snar llegó antes que él y, después de un tiempo, tuvo un matrimonio concertado con Snar. Sin embargo, les dijo a todos los demás que Atlas era el hijo de Snar y él mismo. Snar y Sagla estaban muy preocupados cuando Arifai dijo que revelaría los eventos a todos después de escuchar lo que Sagla estaba ocultando. Sin embargo, Sagla explotó sus sentimientos hacia Arifai usando a su hija Ela y tuvo éxito en esto. A cambio de no decírselo, no quiere que Snar y Ezra vayan a Inglaterra. Mientras Ezra está enojada con esta situación y habla con Snar, Sagla los escucha y descubre el secreto de Ezra. Habiendo aprendido este secreto, Sagla comenzará a amenazar a Ezra a través de Atlas en el próximo periodo. Por un tiempo, Ezra tendrá que soportar lo sucedido. La relación de Ezra con Snar también se deteriorará con el tiempo. A medida que pasa tiempo con Othan, la tensión entre ellos comenzará a disminuir. Especialmente la relación entre Ezra y Othan comenzará a mejorar gracias al buen acuerdo de Atlas con Othan. Aunque Othan no pueda aprender que Atlas es su propio hijo por ahora, comenzará a pasar mucho tiempo con Atlas. Gracias a la atracción entre ellos, cada día se irán acostumbrando más. Cuanto más vea esta situación de Sagla Othan, más se enojará. Aunque a Ezra no le gustará cuando esté caminando, tendrá que hacer esta concesión si Arifai no dice la verdad. Sin embargo, esta concesión alienará aún más al ya distante propio Othan. En este proceso, Echo y Elif también están haciendo los preparativos para la boda. Sin embargo, como siempre, el mayor obstáculo entre ellos esta vez es la señora ZU con diéresis MRU con diéresis T. Echo ahora está desempleada, aunque cree que debería tener un trabajo. Aunque ZU con diéresis MRU con diéresis T no le permitirá casarse con Elif después de enterarse de esta situación, Echo encontrará un trabajo con Ezra y comenzará a trabajar. Ahora, veamos qué está pasando juntos en este episodio. Han pasado 5 años y Othan todavía no se ha olvidado de Ezra. Busca a Ezra en otras mujeres. Durante este periodo de 5 años, se convirtió en la hija de Othan y creció. Sagla, por otro lado, aún no se ha hecho responsable de su hija. No le gusta especialmente la actitud de Sagla hacia su hija. Después de lo sucedido, Othan no se quedó con Sagla y continuó en su propia casa. Mientras tanto, Echo ha preparado todo lo que ZU con diéresis MRU con diéresis T quería para Elif. ZU con diéresis MRU con diéresis T declara que aceptará su matrimonio con la condición de que permanezcan con ella. Mientras Othan lleva a su hija a la escuela, le hace preguntas sobre Ezra. Othan está muy sorprendido de escuchar esta situación, pero la descarta diciendo que no existe tal cosa. Ezra regresó de Inglaterra 5 años después y tuvo un hijo. Cuando regresan, está Snar con ellos y este niño llama a Snar padre. Ezra está muy emocionada de estar de regreso. Cuando se subió al automóvil para ir a casa con su madre, recuerda el momento en que quedó embarazada en el pasado. Othan continúa trabajando en la empresa. Cuando Musa se le acerca por la mañana y le informa que Ezra viene, se enoja mucho con Musa y sale a tomar un poco de aire. La familia Erten espera con entusiasmo la llegada de Ezra. Se alegran mucho cuando se ven. Violeta ha preparado los platos más bonitos para su hija. Ezra echa mucho de menos todo, pero no duda en preguntar por Othan. Después de sentarse con su madre y tener una larga conversación, va a comprar juguetes para su hijo Atlas. Después de que Ezra hace las compras, de repente ve a Othan afuera. Aunque quiere saludar a Othan, está muy enojado por su partida a Ezra. Ezra, por otro lado, recuerda lo que sucedió en los últimos 5 años de vez en cuando. Snar, por otro lado, acudió a su padre y tuvieron un problema. En ese momento, Sagla se acerca a ellos. Sagla no pudo entender especialmente la repentina partida de Ezra a Inglaterra y luego el hecho de que Snar fue y se casó con Ezra. Snar, por otro lado,
supera la situación de una manera sugerente. Mientras tanto, Snart se enoja mucho cuando Sagla dice que Mert llamó cuando se quedó sin dinero. Arifei, por otro lado, comenzó a preguntarse a dónde iba el dinero de la empresa. Ofan está muy enojado por conocer a Ezra. Cuando regresa a la empresa, vuelve a descargar su enojo con Musa. Mientras tanto, Elif está preocupada por su madre y llama a casa para pedir ayuda a su hermano. Z con diresis MR con diresis T, por otro lado, se acercó a Violet y vio a Atlas. Al ver que Atlas no tiene juguetes, le da el viejo auto de Ofan a Atlas. Mientras tanto, Ezra llega y ve a Z con diresis MR con diresis T y Atlas jugando juntos. Por otro lado, Snart está con Sagla y Sagla dice que quiere estar juntos para el cumpleaños de su hija Ella. Incluso si Ezra no viene, quiere que Atlas la acompañe. Mientras tanto, Atlas se fue del lado de Ezra. Ezra se preocupa mucho cuando no puede ver a Atlas. Ofan, por otro lado, llegó al vecindario en ese momento y de repente vio a Atlas frente a él. Cuando Ofan ve el auto en su mano, dice que tiene ese auto. Entonces Ofan toma a Atlas en sus brazos y quiere llevarlo con su madre. En ese momento, Atlas ve a Ezra y dice madre. Ofan está muy sorprendido. Ezra inmediatamente toma a Atlas y le agradece a Ofan. Sin embargo, Ofan no quiere hablar con Ezra y quiere ir tras darle la pelota a Atlas. En ese momento, Snart llega y Atlas salta al regazo de Snart, llamándolo padre. Ofan, por su parte, está muy triste y después de saludar, se va de ahí diciendo adiós. Cuando Ofan va con su madre por Leaf, su mente todavía está en Ezra. Mientras tanto, Eli y Z con diresis MR con diresis T intentan reconciliarse. Mientras tanto, Snart llegó al restaurante y preguntó por el juguete que Atlas sostenía. A Snart no le gusta cuando Ezra dice que el coche de juguete es el coche viejo de Ofan. Cuando Snart persistentemente quiere quitarle el auto a Atlas, Ezra dice enojada al que me importa. Cuando Ezra llega a Arifei con Snart, Snart dice que está muy enojada por el coche de juguete. Ezra, por otro lado, recuerda cómo conoció a Snart en Inglaterra, diciendo que no debería prolongar esta situación y que no estaba de acuerdo con él así. Cuando Ezra no quiere ir al cumpleaños de él al día siguiente, Snart pregunta si van a ir en familia y si tiene miedo de conocerse a Ofan. Entonces Ezra accede a ir a su cumpleaños y se va a dormir a su habitación. Por otro lado, Ofan puso a Ella a dormir junto a Sagla. Cuando va a Sagla, Sagla le pregunta a Ofan si ha visto a Ezra. Cuando Ofan dice que lo vio, Sagla implícitamente dice que Snart y Ezra están muy felices y que pueden tener un segundo hijo pronto. Cuando Ofan escucha esto, se enoja mucho y va a su habitación. Al día siguiente, todos vinieron al cumpleaños de Ella. Ezra también vino a su cumpleaños. Mientras tanto, cuando vio a Ofan Atlas, inmediatamente se interesó. Sagla, por otro lado, no puede soportar la atención de Ofan e inmediatamente interviene y llama a Ofan con la excusa de tomar una foto familiar. A pesar de que Ofan intenta no conocer a Ezra, todavía se encuentra. Estaba especialmente enojado porque Ezra dejó una carta. Mientras tanto, Arifei se enteró de quién es el flujo de dinero en la empresa. Inmediatamente llama a Sagla y se entera de cuál es su situación con Mert. Sagla está muy preocupada y le pide a su padre que no grite. Después de decir que tenía que hacerlo, Arifei pregunta por qué insistió. En ese momento, Ezra también escucha los gritos, pero no le importa mucho y dice que quiere ir a Snart y regresar a casa. Mientras tanto, Sagla entra en pánico y le dice a su padre que algo ha sucedido. De inmediato van al hospital y después de los controles, dice que Arifei tuvo un infarto, pero que por el momento se encuentra en buenas condiciones. Mientras Snart se queda con su padre, Ezra sale del hospital para irse a casa. Mientras tanto, Ofan sale del hospital y ve a Ezra. Y se ofrece a llevarla a casa. Ezra está de acuerdo y se van a casa juntos. Sin embargo, Ofan es muy reactivo con Ezra y discuten en el camino. Cuando regresan a casa, Ezra se lleva a Atlas y se va de inmediato. No acepta la oferta de Ofan de llevarlo a casa. Mientras tanto, Echo y Eli continúan con los preparativos para el matrimonio. Sin embargo, Echo aún no le ha dicho a nadie que ha dejado su trabajo. Mientras tanto, Arifei se acercó a él. Se enteró de lo que ocultaban Sagla y Snart, por lo que es muy reactivo con sus hijos. Especialmente después de lo que hicieron, Arifei se molestó mucho cuando vio que eran tan niños. Por eso dice que le contará a Ofan lo que pasó. Sagla, por otro lado, es muy quisquilloso y no sabe qué hacer. Cuando sale de la habitación con Snart, también amenaza a Snart. Sin embargo, Snart dice que pase lo que pase, su padre le dirá lo que pasó. Ezra y Zey no hablan juntos,
Ezra dice especialmente que Othan es un muy buen padre. Othan, por otro lado, le dice a Musa que pensó que no se vería afectado por la llegada de Ezra, pero que todavía no podía controlarse. Él ve a Ezra como responsable de todo lo que ha sucedido. Ezra, por otro lado, piensa en sus experiencias pasadas y en cómo se casó con Snar. Mientras tanto, Eiko se acerca a él y conversan. Cuando Eiko dice que fue despedida, Ezra se enoja mucho. Justo en este momento, llega la noticia de que hay un problema con la oficina del Reino Unido. Luego, inmediatamente quiere ir a la empresa y averiguar cómo está la situación. Cuando se transfiere a la compañía, Ezra llama inmediatamente a Snar y le explica la situación. A Final le preocupa que Ezra esté en la empresa. También quiere contarle a Ezra lo que pasó antes que su padre. Ezra mantiene una reunión con Othan y hablan sobre la situación. En ese momento llega una de las abogadas de la empresa. Especialmente el hecho de que ella viene y besa a Othan en la mejilla no pasa desapercibido para Ezra. Después de la historia, Ezra presenta una idea. En un comunicado de prensa, afirma que Othan debería explicar personalmente la situación. Othan acepta esto y dice que pueden preparar un discurso con el abogado. Luego les pide a Ezra y Musa que salgan. Ezra se enoja mucho por esta situación y deja la empresa enojada. A la mañana siguiente, todo lo sucedido se filtró a la prensa, incluso antes del comunicado de prensa. Othan cree que hay alguien detrás de esta situación que quiere llevar a la empresa a la quiebra. Luego hacen un comunicado de prensa y dicen que cubrirán todas las pérdidas de las víctimas. Mientras tanto, Arifai se sintió muy ofendido por Snar. Y sobre todo insiste en contar lo sucedido. Saba Othan está muy enojada con Ezra en la empresa y le dice que ahora puede dejar la empresa e irse a casa. A Ezra no le agrada esta situación y afirma que se quedará en la empresa y seguirá el proceso. Mientras tanto, Snar llama y dice que quiere hablar con Ezra en casa. Aunque Ezra se pregunta qué pasó, Snar afirma que necesita hablar en casa. Mientras tanto, Arifai llama a Othan y le dice que quiere hablar. Othan acepta esto. Justo en este momento, Sagla llega y explota a Ela y explota los sentimientos de Arifai. Intenta persuadir a su padre de que no le cuente a Othan lo que pasó. Mientras tanto, Eiko le dice a Eli que dejó el trabajo. Arifai recuerda que no deben contarle a su madre sobre esta situación. Arifai invitó tanto a sus propios hijos como a Othan y Ezra a su lado. Y mientras Snar y Sagla pensaban que iba a contar lo que sucedió, Arifai de repente dice que te dejo toda la administración. Tampoco quiere que Ezra y Snar vayan a Inglaterra. Sin embargo, esta situación no agradó a Ezra. Como Snar Arifai no contó lo sucedido, tuvo que aceptar su oferta. Ezra no quiere aceptar esta situación. En particular, afirma que Atlas no debe estar cerca de Othan, sabiendo que es el hijo de Othan. Mientras tanto, Sagla escuchó todos los discursos de Ezra. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.